Hoy vamos a hablar de la termodinámica. Primero que nada, ¿qué es la termodinámica? La termodinámica es la rama de la física que estudia la relación entre calor y fuerza aplicada, que ya vimos que se conoce como trabajo. Entonces, y la transferencia de energía, que estos tres términos ya los conocimos en las partes anteriores. Las leyes de la termodinámica, existen tres leyes de la termodinámica que explican cómo funciona y cómo se transmite el calor y se transforma en energía. La primera ley de la termodinámica trata sobre la conservación de la energía, que eso ya lo vimos en clases anteriores. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Por ejemplo, la energía solar se transforma en energía eléctrica para las estaciones de servicio. Estamos hablando de la energía solar. ¿Sí? O sea, cuando tienes unos paneles solares. La energía eléctrica se puede utilizar para cargar baterías de autos eléctricos. Los autos eléctricos son capaces de convertir la energía acumulada en desplazamiento. Entonces, como podemos ver, la energía no se destruye. No hay forma de deshacerse de la energía. Entonces, esto nos lleva a entender que la primera ley de la termodinámica siempre se cumple. La energía, por lo tanto, siempre está en movimiento. Se aplica la siguiente fórmula. ¿Sí? El cambio de energía interna es igual a calor por trabajo. El trabajo podríamos decir que es como la energía empleada. ¿Por qué calor? Porque la mayoría de las cosas como producto derivado produce calor. Por ejemplo, ustedes calientan agua, se pierde una parte calentando el agua y otra parte se convierte en vapor del agua. Entonces ahí hay una pérdida de energía. Otra cosa es cuando nosotros quemamos algo, una parte de la energía genera calor y la otra parte consume lo que estamos quemando. Entonces la energía tiene esa propiedad. Siempre se va transformando y se va pasando a una parte más en todo. Cuando después del auto eléctrico genera un desplazamiento, ese desplazamiento se transforma en otro tipo de energía, que ya puede ser la razón por la que los estamos moviendo. Entonces es un ciclo infinito donde la energía no se destruye, solo se transforma. Daría la fórmula número 1. La segunda ley de la termodinámica permite determinar dos cosas: la dirección en la cual se transfiere la energía y las condiciones que son necesarias para revertir el proceso. De aquí podemos aprender que existen procesos reversibles y irreversibles en cuanto a la transferencia de energía. Por ejemplo, la sal de mesa mezclada con agua mediante un proceso que se llama dilución. Este proceso libera calor. ¿Okay? Cuando se crea la salmuera, que es agua con sal, pero a concentraciones muy altas. Para poder revertir este proceso, la forma y volver a la forma cristalina de la sal, debe aplicarse calor, lo cual permite la evaporación del agua y la separación de la sal en un sistema que absorbe calor. Un ejemplo más práctico es el agua del mar. El agua del mar naturalmente no es potable, naturalmente no se puede consumir. Entonces, lo que hace esto es que para nosotros poder consumir el agua del mar, tengamos que, a través de un proceso de evaporación, evaporar el agua, y lo que se condense, eso es agua bebible, porque ya separamos la sal del agua. Es lo mismo. La fórmula aplicada sería lo siguiente, que es cambio de entropía, que es la relación entre calor y temperatura, entre el cambio de calor y la temperatura. Vamos a ver. ¿Qué es calor y qué es temperatura? Bueno, son dos conceptos que técnicamente se suelen confundir. Calor es la capacidad energética de transferencia de energía de esta forma que tiene todo objeto. Y la temperatura es la medición de este nivel de energía. Entonces la temperatura normalmente, en este caso, según un sistema internacional, se mide en Kelvin. Normalmente nosotros medimos en Celsius y Fahrenheit. ¿Okay? La tercera ley de la termodinámica
combina las dos primeras leyes y aplica un sistema de equilibrio absoluto. En este estado existe un intercambio de energía mínimo en un grado de desorden. La entropía es el desorden, o sea, es como la capacidad que tienen los átomos de moverse dentro de un elemento y así calentarse más rápido o más lento. La tercera ley se aplica en sistemas cerrados. Este tipo de sistemas solo se observa en la física y en la química teórica. Estos sistemas no se aplican normalmente en la naturaleza. La fórmula simplificada sería esta. El límite del cambio de energía en entalpía es igual a cero cuando T tiende a cero. Esto del límite es una propiedad matemática que es conceptual para ustedes, pero más que nada es una aproximación a cero por ambos lados. O sea, eso quiere decir que la entropía va a tender a cero. ¿Okay? Entonces, aquí están las definiciones, que es temperatura, es la magnitud física que los indica la energía interna de un cuerpo, un objeto, mediante un ambiente general, medida por un termómetro, y calor es la transferencia de energía. Es la diferencia entre temperatura y calor. La propagación de calor se propaga por convección, radiación y combustión. ¿Okay? Estos son los tipos de propagación de calor. Aquí tenemos una figurita que los dice. Por conducción es cuando nosotros calentamos algo y se calienta o el calor se extiende fuera de la zona de impacto, o sea, fuera de la zona de enfoque. Esto puede ser cuando nosotros en una olla ponemos una cuchara de metal y tocamos un extremo y está caliente. Esto es por conducción. Por convección es cuando nosotros tenemos algo que genera calor cerca y nosotros sentimos la temperatura sin estar directamente expuesto sobre ella, solo de una forma. Así como está la persona, o también como se usan los calentadores de aire en los baños públicos, que normalmente lo que esto funciona es calentando una resistencia internamente, que esto lo que genera es que el aire salga caliente y prácticamente nosotros lo secamos con el aire que se calienta al pasar por estas rejillas a través de esa resistencia, que prácticamente es un metal que se calienta, y eso. Y incluso hay unos secadores ecológicos que en vez de aire caliente tiran aire frío, pero usan un proceso de presurización de aire, donde al no calentar el aire se consume menos energía y simplemente aceleran el aire de una manera para que se enfríe. Esto en cuanto a convección. La radiación, pues ya es un poco más sencilla, significa la que ejerce el sol sobre la Tierra. El sol genera energía, pero al estar a una distancia, nosotros lo que recibimos es la radiación solar. Que esta radiación, a través de procesos vistos en la atmósfera, se producen como una energía de radiación. Entonces, así son las tres tipos de propagación de energía. Convección, prácticamente es por proximidad a algo que genera calor. Conducción, que es por algo que nosotros estamos sosteniendo a cierta distancia y lo estamos recibiendo. Y también la radiación, que puede ser como conducción, solo que esa es una parte más general, ¿no? Es como la radiación se centra más en la expansión, se centra un poco más en la expansión del calor a través de una superficie más amplia, ¿no? Entonces, así. Ahí dice, el agua se hierve en una cacerola por medio de una gran energía de convección, porque el agua no está directamente en contacto con la energía, no está directamente en contacto con el fuego, porque se apagaría. Entonces, estos son los conceptos que vamos a ver un poco más extensos en la presentación. Ok, solo quería que viéramos esto para comenzar. Esto es más que nada que la presentación es un poco más conceptual con respecto de lo que vamos a ver. Entonces, vamos a quitar los participantes y comencemos. Bueno, ahora conviene dirigir la atención al estudio de la termodinámica. Ojo, la termodinámica no aplica solo a gases, aplica a sólidos, gases y líquidos. ¿Ok? Es un sistema que cambia una transferencia de energía. El calor es el mecanismo de transferencia de energía y se activa mediante una diferencia de temperaturas. Entonces, cuando
ustedes usan el concepto tengo calor, está mal usado. Técnicamente eso se basa en una mala traducción, que en inglés I am hot, que significa yo tengo calor, burdamente traducido. Pero realmente la expresión en Estados Unidos es siento calor. Siento calor. I feel so hot. Entonces, esto se refiere a que la temperatura de nuestro cuerpo y la temperatura ambiente son diferentes. Entonces, la sensación de que las temperaturas son muy diferentes, eso es calor. ¿Ok? Entonces, incluso en termodinámica está el término calor frío y calor caliente. El calor frío es un calor que se refiere a temperaturas menores que el calor de caliente. O sea, normalmente se conocen como dos temperaturas. Normalmente los sistemas termodinámicos tienen dos temperaturas. Una temperatura fría y una temperatura caliente. No es que una sea bajo cero y otra sobre cero, solo que una es más fría que otra. Entonces, a eso se refiere con calor caliente. Porque el calor no es una sensación como la temperatura. El calor simplemente es la sensación de un cambio de energía o de una transferencia de energía. El equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Se considera a la temperatura como la propiedad que se determina si un objeto está en equilibrio térmico con otro objeto. Dos objetos en equilibrio térmico, uno con otro, están a la misma temperatura en sentidos inversos. Si dos objetos tienen diferente temperatura, no están en equilibrio térmico uno con otro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el ejemplo más sencillo de equilibrio térmico es el agua y el refri o el congelador. Normalmente, cuando ustedes ponen un vaso con agua en un congelador de una refrigeradora o cualquier medio de refrigeración, el agua tiene una temperatura mayor al punto de solidificación del agua. ¿Ok? Partiendo de que el punto de solidificación del agua son 0 grados, o sea que a partir de 0 grados el agua empieza a congelar. Entonces, lo que tiene que pasar es que el agua empieza a perder temperatura, empieza a perder energía en forma de calor, empieza a perder calor. Y hasta que el agua, todo el agua, llegue a una temperatura de 0 grados, nunca se va a congelar. Por eso, si ustedes ponen agua hervida y agua normal en su refri a congelar, el agua hervida se va a congelar más rápido que el agua al tiempo. Porque al ser una mayor temperatura inicial o temperatura caliente, la transferencia de calor, la transferencia de temperatura, o sea, el calor, se va a ir perdiendo más rápido. Entonces, por eso siempre el agua caliente se congela más rápido que el agua fría. Eso es un dato curioso. Y lo pueden comprobar cuando quieran. Entonces, solo hasta que los dos objetos que están en contacto físico o térmico, porque son dos cosas, aquí existe el contacto térmico y el contacto físico. El contacto físico es el contacto directo, o sea, uno sobre otro. El contacto térmico es como por convección, o sea, no están juntos, pero sí hay una interacción. Entonces, hasta que no se cumpla toda la temperatura igual en los puntos, no va a pasar ningún tipo de transferencia, ni ebullición, ni fusión, ni fisión, ni solidificación, ni evaporación. ¿Okay? La ley del cero absoluto en termodinámica establece que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Aquí vamos a usar un poco de colores fríos para ejemplificarlo. Quiere decir, yo tengo un cubo y tengo un triángulo y ambos están en equilibrio térmico con una varilla, ¿sí? O sea que la temperatura en los dos, otra cosa, la temperatura en termo se debe ser una T mayúscula. La temperatura en ambos es igual. La temperatura del cubo igual a la temperatura de la varilla y la temperatura del triángulo es igual que la temperatura de la varilla.
Ahí es con B pequeña. Temperatura del amarillo. Entonces, la temperatura del cubo es igual a la temperatura del triángulo. Eso es lo que dice ahí. O sea, que es la ley de la termodinámica. Podría parecer tonto el hecho obvio de conocer como una ley básica de la termodinámica, pero sin embargo no es posible concluir esta ley de otra de las leyes de la termodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Además de que sirve como base para la validez de las mediciones de la temperatura. Si el tercer cuerpo se sustituye por un termómetro, la ley cero se puede volver a expresar como dos cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma lectura, incluso si no están en un contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que el termómetro es la herramienta por la cual uno determina el equilibrio térmico, siendo el termómetro un medio que está no adaptándose a la temperatura, sino calculando la relación de la temperatura de uno con el entorno. Eso es lo que es el termómetro. El termómetro sería siendo la tercera variable, la que nos sirve para verificar la temperatura entre dos objetos. Entonces aquí sería el termómetro, que es más o menos así. ¿Sí? Aquí tengo una chapita de esto. Bueno, eso en cuanto a la ley cero de termodinámica. Entonces, los termómetros son dispositivos que especialmente todos los de las carreras médicas, los termómetros son herramientas muy útiles porque en la parte de química los van a ver bastante. Generalmente, tanto en química orgánica como inorgánica, se llega a ver bastante el uso de termómetros. Los médicos y las enfermeras los ven en su diario vivir, igual que los odontólogos, y los de nutrición suelen verlos también para un cálculo de energía, pero son termómetros de otro tipo. Entonces, los termómetros, obviamente, son dispositivos que nos sirven para medir temperaturas de un sistema. Todos los termómetros se basan en el principio de que alguna propiedad física en el que el sistema cambia a medida de la variación del sistema. Varia la temperatura del sistema. Algunas propiedades físicas que cambian con la temperatura son el volumen de los líquidos, las dimensiones de un sólido, la presión de un gas constante, el volumen de un gas a presión constante y la resistencia eléctrica de un conductor y el color del objeto. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, el volumen de un líquido. Siempre que ustedes, por ejemplo, un refresco de botella, especialmente los Coca-Cola, Pepsi, si ustedes las congelan, van a ver que la botella va a quedar con más espacio que cuando era líquido, porque el volumen de los líquidos al enfriarse o calentarse se expande, ¿sí? Al uno calentar un líquido, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a evaporar, entonces se reduce la cantidad de líquido. Y al congelarse, normalmente el líquido se expande al congelarse. El volumen es mayor, pero la cantidad se reduce. Las dimensiones de un objeto sólido. Hay un concepto que se llama dilatación térmica, que es cuando ciertos objetos a ciertas temperaturas se expanden, o sea, se hacen más grandes. Por ejemplo, si alguno de ustedes usa anillo, en los días de calor, se les va a dificultar más extraerse el anillo que en los días de frío. En los días de calor, el anillo se expande. En los días de frío, dependiendo del material, obviamente, el anillo se contrae. Es más difícil, es más difícil quitárselo en tiempos de frío que en tiempos de calor. En tiempos de calor sale más porque al estar más caliente se expande más. Esto también pasa en las construcciones a mayor escala, como los puentes. Normalmente los puentes están hechos o contemplan una dilatación térmica. ¿Ok? La presión de un gas a volumen constante. Normalmente los gases a presión, como los aires comprimidos, los aerosoles y eso, normalmente tienen una advertencia de no calentar las botellas de, por ejemplo, desodorantes, aromatizantes, aires comprimidos, etcétera. O incluso las pinturas en aerosol tienen una advertencia de no calentar por riesgo de explosión.
Es por eso, porque al estar presurizada a una presión constante, al calentarse y haber una liberación de esta presión, puede causar una explosión. El volumen de un gas, también. El volumen de un gas, tanto la presión, puede cambiar. Un ejemplo de esto es el nitrógeno líquido, que es un sólido, es un líquido, que a la exposición de la temperatura natural, que es una temperatura mucho mayor a la de él, se vuelve un líquido. Entonces cambia su volumen, pasa a ser un líquido que pesa tanto a un gas que pesa más. La resistencia eléctrica, este es un concepto que en mi carrera manejo bastante. La resistencia eléctrica de los conductores se mejora o se aumenta dependiendo de la temperatura de esto. Por eso los superprocesadores de nivel de computacional usan elementos de la tabla periódica que son conductores eléctricos muy buenos, pero son muy caros. Por ejemplo, lo que es el oro, el aluminio y la plata son superconductores muy buenos que para mejorar su capacidad de conducción para la supercomputadora se manejan bajo nitrógeno líquido o incluso se manejan debajo de agua salina purificada. Entonces quiere decir que la resistencia eléctrica del un conductor se mejora o se empeora. ¿Qué quiere decir resistencia eléctrica? Pues la capacidad de transferencia de energía. ¿Sí? Si ustedes vienen y electrocutan o ponen dos cables eléctricos a una tabla de madera, no hay conducción. Pero si ustedes congelan la madera al punto que se vuelva hielo, va a haber una conducción. El color del objeto, este es el ejemplo más simple. Cuando ustedes, si lo han probado, cuando están en la estufa o un fuego, caliente un pedazo de metal, se va a empezar a poner rojo. O los videos que hace muchos se hicieron populares en internet, que son lava contra no sé qué objeto, entonces usan un metal fundido a altas temperaturas contra vidrios y cosas así. Entonces, el color se debe a la temperatura y la misma lava de los volcanes. El magma es negro, el color de él, pero al estar tan caliente, la cantidad de minerales y líquidos y todo lo que se tenga ahí se vuelve color porque es la temperatura. El núcleo de la Tierra es un núcleo de hierro ferrito que se está girando y es de color rojo por las altas temperaturas que se manejan. Entonces, eso es en cuanto a los tipos de propiedades. Tenemos un termómetro y una lectura del termómetro. Esto es básico, más que nada, porque ustedes sí lo van a necesitar estos conceptos. Y eso. Un termómetro de uso cotidiano consiste en una masiva de líquido, normalmente mercurio, porque los termómetros de alcohol son muy difíciles de encontrar, que se expande en un tubo capilar. Tubo capilar es el tubito en medio donde se contiene el mercurio, de vidrio que se calienta. En este caso, el campo de propiedades físicas es el volumen del agua y cualquier cambio de temperatura en el intervalo del termómetro se define como una proporción de campos de longitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mercurio dentro del termómetro, aquí lo que hace o como indica un cambio de temperatura es modificando su volumen. Si podemos observar, aquí se encuentra en el 20 con una temperatura, pongámosle a una temperatura de 20. Cuando se mete, ¿cómo sería? El ambiente donde está el termómetro es 20 grados centígrados, pero la temperatura que tiene el agua son 30 grados centígrados. Entonces, esta diferencia de volumen, porque esto es un tubito que está dentro, es el indicativo que hay un cambio de temperatura. Entonces, es la forma de determinar el cambio de temperatura. Entonces, la temperatura es una medida del frío del calor del objeto, como les dije antes. De hecho, la temperatura es una propiedad física que determina la dirección del flujo de calor. Si el calor está entrando, hay un aumento de temperatura. Si el calor está saliendo, hay una reducción de temperatura. El calor siempre fluye, de manera espontánea de un área de la superficie a mayor temperatura hacia otra de menor temperatura. A eso es lo que le refiero. La temperatura siempre va a ser del mayor al menor. O sea, si ustedes tienen
30 grados de temperatura y se meten en una habitación, a una oficina a 16 grados de temperatura, los que van a soltar calor son ustedes. ¿Entienden? Entonces, todo se va a enfriar para que ustedes también se enfríen. O sea, ustedes se deshacen de calor, pierden energía a través del calor. De modo que, de este modo, sentimos el flujo de calor cuando tocamos un objeto caliente y sabemos que está a mayor temperatura que nuestras manos. Igual pasa lo mismo cuando tocamos algo más frío. ¿Okay? La escala de temperatura que se utilizan por lo regular los estudios científicos son Celsius y Kelvin. La escala Celsius también es la escala cotidiana de temperaturas casi en todos los países. Originalmente se basó en una asignación de 0 como punto de congelación y 100 como punto de ebullición a nivel del mar. ¿Por qué esto es importante? Porque la escala Celsius usa el agua pura a nivel del mar, o sea, a 0 metros sobre o debajo del nivel del mar, para esto. Entonces, y aquí es otro más importante, la escala Celsius solo funciona bajo las condiciones atmosféricas de nuestra planeta. Porque que el agua se congele a 0 grados es una propiedad que está basada muy con la gravedad de nuestro planeta, pero se usa una generalidad. Entonces, así. Estados Unidos, al usar el sistema inglés, es de los pocos países que usan temperatura en grados Fahrenheit. No está mal, no está menos, pero hay que hacer un proceso de conversión de temperatura, que si mal no recuerdo, en química lo vieron. ¿Ok? Pero la conversión de Celsius a Kelvin es más fácil. Entonces, Kelvin es igual a 123. Déjenme confirmo que las conversiones no me recuerdo bien. Sería... Okay. Sí, así es. Para convertir de Celsius a Kelvin es Celsius más 273.15. Esa sería la conversión. 0 grados Celsius son 273.15 Kelvin. Esto es importante. Otra cosa, tanto los Fahrenheit como los Celsius se les expone el signo de grados y se conocen como grados Fahrenheit o grados Celsius o centígrados. Es lo mismo. ¿Okay? Pero eso de centígrados y Celsius es culpa de los españoles. Que ellos tradujeron todo, por eso está voltios y volts. O sea, ahí tienen unas traducciones que bueno. Pero el símbolo de Kelvin es una K mayúscula, sin el símbolo de grado. Y no se llaman grados Kelvin, solo se llaman Kelvin. Entonces tenemos una temperatura de 3 Kelvin. Así, Kelvin. Por eso en Estados Unidos y en algunos otros países que adoptaron el sistema inglés se usan los grados Fahrenheit, no los grados Celsius. Pero en física y normalmente son Celsius y Kelvin. Y aquí está la conversión. La escala absoluta. Si las líneas, la escala absoluta es un punto donde tanto se llama triple punto del agua. Es un punto donde tanto Celsius, Fahrenheit y Kelvin, el estado del agua es el mismo. ¿Ok? Entonces, normalmente, muchos puntos se refieren a eso, que el punto o la escala absoluta, como dice ahí, si las líneas de tres rectas, si las líneas de tres rectas extienden hacia las temperaturas negativas, se encuentra un resultado notable. En este caso, la presión es cero absoluta cuando la temperatura es menos 273 grados Celsius. Este hallazgo sugiere algún papel especial de dicha temperatura
en partículas que se debe jugar o que se usa. Se usa como la base de la escala absoluta, que son los grados Kelvin. Establece que menos 273.15 grados Celsius como el punto cero. A esta temperatura usualmente se refiere como el punto cero absoluto. El punto cero absoluto es un punto donde las partículas incluso congelan átomos. Estamos hablando a nivel subatómico, el punto cero absoluto es un punto que incluso el movimiento de los átomos se detiene. ¿Okay? Su indicación es el cero porque es la temperatura más baja de la presión de los gases hasta que la presión de los gases se hace negativa. Imagínense la temperatura lo que afecta a la presión de los gases que hace que una presión negativa. O sea, imagínense la presión negativa empuja hacia afuera, una presión negativa empieza a absorber. A eso se refiere con presión negativa. Lo que no tiene sentido, porque estamos hablando de presión. El tamaño de un grado en la escala absoluta de temperatura se elige como indicativa a la temperatura del grado de Celsius. O sea que técnicamente solo hay una conversión de grados Kelvin a grados Celsius. Entonces, T es la temperatura absoluta que se basa en Kelvin. Entonces, la conversión es, la escala Kelvin es la escala de temperatura del sistema internacional. Si la unidad del sistema internacional de la temperatura es el Kelvin, ¿sí? Con el tiempo, la escala Kelvin se basa en las propiedades de los gases. Como les dije, la escala Celsius se basa en el agua y el Kelvin se basa en los gases. En esta escala cero, la temperatura más baja que se puede alcanzar es el cero absoluto, que es menos 273 centígrados. Es una temperatura a la que se llama cero absoluto. Tanto la escala de Celsius como la del Kelvin tienen unidades del mismo tamaño. Es decir, un Kelvin tiene la misma cantidad de grados que un Celsius, de modo que la conversión es lo que les había dicho. El punto de congelación del agua es cero. Es 0 Celsius, que es 273 Kelvin. Observe que no utilizamos el símbolo grados en la temperatura de escala Kelvin. La escala común de temperaturas en Estados Unidos es la escala Fahrenheit, la que no se utiliza generalmente en estudios científicos, porque no es el sistema internacional, es el sistema inglés. En dicha escala, el agua se congela a 32 grados y hierve a 212 grados Fahrenheit. La escala Fahrenheit y la Celsius se relacionan con las siguientes fórmulas. Entonces, por algo vamos a estar agradecidos de haber nacido en un país donde se utiliza el sistema internacional, es que no tenemos que hacer dos conversiones para llegar a Kelvin. Porque para llegar a Kelvin hay que, de Fahrenheit, primero hay que meter de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin. ¿Okay? Y nosotros solo simplemente usamos la fórmula que nosotros tenemos aquí. Es un poco más simple. Eso en cuanto a las conversiones en las escalas. Ok, la comparación de las escalas Kelvin con Celsius y Fahrenheit. En la escala Kelvin, el agua hierve a 373 grados Kelvin y a 100 grados centígrados a 212 grados Fahrenheit. ¿Sí? Y el punto cero, el punto de congelación, es 273 grados Kelvin, 0 y 32 grados Fahrenheit. Esa es la comparación. Tomando en cuenta que estamos en las mismas situaciones de presión, de agitación, de movimiento, o sea, estamos en igual de condiciones. Esa es la relación para que ustedes la entiendan. ¿Okay? Y aquí dice, pero frecuentemente se piensa que son el mismo. El peso de un objeto es la fuerza de la masa debido a la gravedad. En el espacio donde las fuerzas gravitatorias son débiles, un astronauta no puede tener peso. Pero no es posible que no tenga masa. De hecho, en el espacio absoluto es la misma Tierra. Entonces, lo que se refiere aquí que estas temperaturas están escaladas de tal manera que en el espacio, al menos, la relación entre Kelvin y Celsius se mantiene. No idéntico, pero sí se mantiene. O sea que el mismo punto donde hierven agua en el espacio va a ser el mismo punto donde se hierve en el otro sistema. Se hierve en Kelvin y en Celsius. Entonces, aquí tenemos algunos ejercicios que prácticamente son de conversión.
Estos ejercicios los pueden hacer si quieren, pero en la parte de química tuvieron que haber visto. O sea, aquí sueles aplicar esta fórmula que tenemos aquí, estas tres fórmulas. Tanto la de Kelvin a Celsius, como la de Celsius a Fahrenheit y la de Fahrenheit a Celsius. Entonces esos ejercicios los pueden hacer practicar. No, esos son los ejercicios que les pueden venir en la parte de temperatura, de termodinámica en este examen, porque son lo más simple, no se va a complicar a ponerles a calcular una transferencia de energía, porque no es homogénea. Eso en cuanto a temperatura. ¿Okay? La termodinámica se basa en gases, se basa en líquidos y se basa en sólidos. Son la trinidad de la termodinámica. ¿Okay? Entonces, la presión. La fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área se llama presión. Su unidad es el pascal, que es un newton metro cuadrado. ¿Por qué pascal? Porque fue un físico que se llamaba así. Entonces también fue un físico matemático que se llamaba Blaise Pascal. También creó otras cosas como el triángulo de Pascal y otras aportaciones. Pero esta unidad de presión se le conoce así, el Pascal. Entonces, la presión relativa al vacío absoluto se llama presión absoluta. A la diferencia de la presión absoluta y la presión atmosférica local, se llama presión manométrica. La presión por debajo de la presión atmosférica se llama presión al vacío. ¿Ok? ¿Qué es la presión al vacío? La presión al vacío es una presión que técnicamente lo podemos ver en objetos que dicen sellados al vacío. Cuando nosotros los abrimos, hay un sonido. Ese sonido es cuando la presión interna y la presión externa entran en contacto y se vuelven una sola. ¿Okay? Entonces, la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. La que nosotros medimos o la que nosotros es la presión manométrica. ¿Okay? Esa es la que se mide. La presión atmosférica normalmente, de ahí su nombre, atmosférica, es una atmósfera, que se refiere a la presión que tenemos todos los cuerpos sobre la Tierra. Una atmósfera, una presión, una vez la presión atmosférica. Y la presión absoluta, como su nombre dice, normalmente es la presión total. La presión en un punto de un fluido tiene la misma magnitud en todas sus direcciones. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes pudieran ver cómo se expande la presión dentro de algo, vieran que empuja igual en todas las direcciones. ¿Okay? Cuando ustedes agarran un refresco, ya sea de lata o de botella, y lo empiezan a agitar y crean aire dentro, la presión que ejerce es igual en todos los puntos. O sea, es igual para arriba, para abajo, para el lado, para el otro, es igual, es parejo. A eso es lo que se refiere. Entonces, el italiano Evangelino Torricelli fue el primero en probar de manera concluyente que se puede medir la presión atmosférica cuando se invierte un tubo lleno de mercurio. ¿Okay? ¿Qué es lo que hizo este señor? Este señor dijo que los cambios de presión atmosférica, porque es importante, la presión atmosférica se puede a través de un sistema complejo de tubos, creando un objeto para medir la presión. La presión punto B, ya les voy a explicar esto, la presión. Y la fórmula para calcular la presión atmosférica es densidad, gravedad y altura. Se parece bastante a la energía potencial gravitatoria, porque usa tanto la gravedad como la altura, pero en vez de usar la masa, usamos la densidad. Pero les digo, esta parte se complementa un poco con la parte de química, porque tienen los mismos conceptos y los usan igual. Normalmente todos los átomos, los pesos, las densidades que tienen, se usan a la presión atmosférica, una atmósfera, donde P es la densidad de mercurio, G es la aceleración gravitatoria o la gravedad,
Local es importante porque va a cambiar dependiendo. Y H es la altura de la columna de mercurio a línea de la superficie. Entonces, con eso concretamos la parte de física y las tutorías por mi parte. Entonces, les dije que iba a ser un poco breve, porque eran pocos temas. Entonces, podríamos decir que ya hemos terminado. Si tienen alguna duda o una consulta, me las pueden hacer saber. Yo todavía voy a estar ahí pendiente. Y eso. Esta presentación ya se lo mandé. Más que nada son los conceptos resumidos de todo. Tanto fuerzas, hay datos innecesarios, pero por si lo quieren saber, por ejemplo, esto, fuerza de la gravitación y eso. Entonces, por mi parte, jóvenes, ya terminé. No sé si alguno tiene una duda, tiene algo que preguntar, algo que no le quedó claro en cuanto a la temperatura. Esto es lo más, pues, lo menos. Y con eso nosotros terminamos todo el contenido de esta unidad. O sea, todo el contenido para el examen. Técnicamente ustedes ya están preparados. Aquí están todos los temas. Ahorita los vamos a observar. Entonces, si se fijan, se vio todo cinemática, todo dinámica, todo energía y termodinámica. ¿Okay? No sé qué fue eso, pero siempre. Entonces, si se fijan, cubrimos todo matemática y todo física. Entonces, por mi parte, esto es todo. Y pues, alguna duda, consulta. Si no, nos vemos, esperemos en la universidad. Y un gusto. Yo fui César Cortés y esto ha sido mis tutorías.